El antiguo régimen es la época que abarca desde finales del siglo XVII hasta la Revolución Francesa en las monarquías europeas. Era el conjunto de las relaciones sociales, económicas y políticas que caracterizaban a las monarquías europeas. Había tres características. Sociedad estamental que estaba basada en tres estamentos: clero, nobleza y pueblo llano, repartido en privilegiados y no privilegiados. Sistema económico en el que predominaba el sector primario, especialmente la agricultura, aunque el comercio cada vez era más importante. Sistema político en el que había una monarquía absoluta en la mayoría de países, a excepción de Inglaterra, en la que había monarquía parlamentaria. Más tarde, a mediados del siglo XVIII, surgió el despotismo ilustrado y finalmente el capitalismo, liberalismo revolucionario. La forma de organización social era la sociedad estamental. Una sociedad estamental es aquella organizada en estamentos. En el antiguo régimen, estos constituían grupos cerrados a los que se accedía fundamentalmente por nacimiento, no por la capacidad de una persona. El inmovilismo vertical impedía a los estamentos no privilegiados ascender a privilegiados. Se originó durante la Edad Media. Había muchas diferencias entre la condición de vida de los privilegiados, comparado con los no privilegiados, los campesinos sobre todo. Desapareció en el siglo XIX. Empezamos por la parte inferior de la pirámide estamental. El campesinado pertenecía al estado no privilegiado. Formaban la mayoría de la población. Vivía en zonas rurales, lejos de las ciudades. Tenía que sobrevivir en épocas de crisis de subsistencia. Trabajaba en las tierras de nobles y clérigos. Solo una minoría era propietaria de la tierra, 10% de aproximadamente, y debía de pagar un impuesto llamado diezmo y entregarlo a la iglesia. En cuanto a las tierras de la nobleza, estaban sometidas al régimen señorial. Tenían que trabajar gratis algunos días y pagaban un dinero. No participaban en política. La burguesía tenía más poder que el campesinado, pero aún así no podía participar en política. Sus riquezas aumentaron gracias al desarrollo de las ciudades y del comercio. Aunque no eran privilegiados, eran muy diferentes a los campesinos. Es una palabra de origen francés que significa persona que vive en la ciudad. Al vivir en la ciudad no estaban sometidos al régimen señorial y no poseían privilegios. Eran muy cultos, eran comerciantes y algunos burgueses pasaron a ser nobles gracias a sus cargos administrativos y sus matrimonios con familias nobles. La nobleza estaba dividida en alta y baja. Era una minoría. La alta tenía muchas propiedades en el campo y recibía mucho dinero gracias al régimen señorial. La baja tenía una situación económica delicada. A veces se casaban con alta burguesía, casi solo se podía acceder a la nobleza por nacimiento. Participaban en política. El clero se dividía también en alta y baja. El alto clérigo estaba formado por los hijos menores de alta nobleza y el bajo provenía de los sectores populares. Participaba en política. La religión era la base de la educación. El rey era considerado como un hijo de Dios. Nada estaba por encima de él. Él tenía todos los poderes: el poder judicial, el ejecutivo, el legislativo, militar. Como Luis XIV dijo, el Estado soy yo, haciendo referencia a que el monarca tenía todo el poder. A finales del siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII había dos tipos de sistemas políticos diferentes. El absolutismo, que estaba presente en todas las monarquías europeas, a excepción de Britania e Inglaterra. Estaba presente en la monarquía parlamentaria. El absolutismo nació en Francia en el reinado de Luis XIV. Francia es el mejor ejemplo de un estado absolutista. Era una sociedad teocéntrica y estaba creada por privilegiados. Por otra parte, el liberalismo inglés surgió del conflicto entre la burguesía y la dinastía Estuardo. La burguesía resultó vencedora e impuesto sus principios.
La principal idea del absolutismo era que el monarca tenía todos los poderes, centralización. A cambio, el parlamentarismo, la monarquía aceptaba que el parlamento tenía el poder legislativo y que las leyes estaban por encima suyo. Las diferencias entre ambos eran: 1. El poder que tenían los privilegiados en Inglaterra era mucho menor que en Francia. En Inglaterra, por ejemplo, debían pagar impuestos y estaban más acostumbrados a tratar con todos los estamentos. En Inglaterra invertían menos dinero y dedicaban menos tiempo al ejército, comparado con Francia, ya que era una isla y solamente necesitaban proteger el mar. En Francia, la agricultura pasó a tener menos importancia y en Inglaterra intentaban sacarle el máximo provecho. El despotismo ilustrado es un concepto político desarrollado por la burguesía que surge en el siglo XVIII, que se marca dentro de las monarquías absolutas y que pertenece a los sistemas de gobierno del antiguo régimen europeo, pero incluyeron las ideas filosóficas de la Ilustración, según las cuales las decisiones de hombres son guiadas por la razón. Algunos monarcas europeos intentaron aplicar los principios de la Ilustración sin renunciar a ninguno de sus derechos. La Ilustración representó una importante modernización cultural y el intento de transformar las tradiciones estructuras del antiguo régimen. Sobresale el racionalismo. Lo más importante es la razón. El antropocentrismo, el mundo gira alrededor del humano. La separación de poderes quita los estamentos y la libertad de la economía. Surge como oposición a la Edad Media, que todo lo justificaban con la religión. El antiguo régimen finalizó con el liberalismo revolucionario y económico, la Revolución Burguesa Francesa, en 1789. Es como el paso del antiguo régimen a la sociedad actual, al capitalismo y a la democracia. La enciclopedia, que era un libro que recogía las ideas de la época, estaba escrita por Diderot y D'Alembert, con el objetivo genérico de difundir las ideas de la Ilustración francesa utilizando la razón. Montesquieu era un ilustrado que su obra más importante fue El espíritu de las leyes, en 1748, en la que defiende la separación de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar la tiranía. Voltaire, su principal obra es Ensayo sobre la historia general y sobre las costumbres, el carácter de las naciones, escrito en 1756, en la que denunciaba la religión y el poder del clero como los principales males de la sociedad. Rousseau fue el más radical en sus posiciones políticas. Defendió en sus obras la idea de que el Estado surge de un acuerdo o contrato entre los ciudadanos, el contrato social, y que por lo tanto la soberanía reside en estos. Sostiene que la sociedad y el Estado son el resultado de la voluntad general y, por consiguiente, que el poder reside en el pueblo. Adam Smith era un británico, puede ser incluido dentro de este grupo de ilustrados en el terreno de la economía. En su ensayo sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, 1776, sentó las bases del liberalismo económico. La Revolución Francesa acabó definitivamente con el antiguo régimen. Venció a los estamentos privilegiados por una parte gracias a la Ilustración. Una crisis financiera en 1760, males cosechas, la oposición de los privilegiados a las nuevas reformas, pagar impuestos. Además, la burguesía utiliza a los grupos populares para enfrentarse a los privilegiados en la revolución. Al ser mucha más cantidad de gente en el bando de los no privilegiados, resultan vencedores.